¿Qué sucede en el alma de un hombre y una mujer cuando la voz de su creador se apaga y el silencio del desierto se convierte en su única compañía tras haberlo tenido todo? Imagine por un momento el peso del primer atardecer fuera de los muros de la perfección, donde el frío no es solo climático, sino una grieta profunda en el espíritu humano que busca desesperadamente un sentido. Esta no es solo la crónica de una supervivencia física en una tierra que ha dejado de ser generosa para volverse hostil y exigente desde el primer aliento. Dentro de esta historia descubrirás cómo Dios actúa cuando el corazón humano llega a su límite absoluto y cómo la fragilidad de una familia se convirtió en el único puente hacia la redención. Es un relato sobre la resistencia, el peso de las consecuencias y la persistencia de una esperanza que se niega a morir a pesar de la oscuridad que acecha en cada paso del camino. La transición del Edén hacia la tierra árida no fue un evento heroico, sino una lucha, silenciosa y agobiante por cada bocado de pan y cada ráfaga de aire en un mundo desconocido. Adán, cuyas manos una vez acariciaron la suavidad de frutos perfectos, ahora se enfrentaba al dolor punzante de las espinas y la resistencia de un suelo que parecía guardar rencor contra su presencia. Cada surco en la tierra era una batalla ganada al hambre, y cada gota de sudor sobre su frente recordaba la sentencia divina que había cambiado su destino para siempre por una decisión irreversible. Sin embargo, en medio de este escenario desolador, la voluntad de persistir se convirtió en la primera chispa de fe de una humanidad que se negaba a extinguirse. Eva, a su lado, sostenía la carga emocional de un pasado glorioso que ya no existía, transformando su lamento en la fuerza necesaria para reconstruir un hogar entre las piedras. Eva, la madre de todos los vivientes, experimentó en su propio cuerpo la manifestación física de la caída mediante dolores que desafiaban su resistencia física y mental en cada ciclo. El parto, que en el diseño original habría sido una celebración de vida pura, se convirtió en una travesía de angustia y sangre que la dejaba al borde de la extenuación. No había guías ni parteras, solo el instinto y la fe en que la promesa de una descendencia sería suficiente para justificar tanto sufrimiento bajo el sol inclemente. La exhaustión de criar hijos en un entorno donde el sustento era escaso la obligaba a desarrollar una resiliencia sobrenatural, equilibrando el cuidado de los pequeños con las labores brutales de la recolección. Sus ojos, que alguna vez vieron la luz de la presencia divina de forma directa, ahora buscaban en el rostro de sus hijos alguna señal de que la bendición no se había perdido por completo. A menudo, la historia bíblica se centra en las figuras masculinas que marcaron los grandes hitos, pero el silencio de las genealogías oculta una verdad fundamental para la supervivencia humana. Adán y Eva no solo fueron padres de los nombres conocidos, sino de numerosas hijas cuyo papel fue la columna vertebral que permitió que la raza humana no se extinguiera. Estas mujeres, cuyas identidades se pierden en el polvo del tiempo, fueron las encargadas de preservar los conocimientos básicos de la vida, la medicina rudimentaria y la gestión de los recursos escasos. Sin su presencia y su labor constante en las sombras del hogar primitivo, la muerte de Abel habría significado el fin definitivo del linaje humano sobre la faz de la tierra. Eran las hijas esquecidas quienes, con su trabajo diario y su capacidad de unión, mantenían la cohesión de una familia que lidiaba constantemente con el trauma del exilio. A medida que los hijos crecían, el entorno hostil moldeaba personalidades tan distintas como el terreno que pisaban, creando las primeras divisiones de identidad en la historia de la civilización. Abel encontró su propósito en el cuidado de las ovejas,
desarrollando una sensibilidad especial hacia la vida y la vulnerabilidad de las criaturas que dependían totalmente de su protección. Su labor como pastor le otorgaba largos periodos de soledad y contemplación, permitiéndole reflexionar sobre la relación entre el Creador y lo creado mientras observaba el firmamento. La mansedumbre de su rebaño parecía reflejar la disposición de su propio corazón, un espacio donde la devoción aún encontraba un lugar fértil para florecer a pesar del pecado original. Para Abel, cada animal bajo su cuidado era un recordatorio de la provisión y de la necesidad de un sacrificio que cubriera las faltas humanas ante la justicia divina. Por el contrario, Caín se convirtió en un hombre de la tierra, un labrador cuya vida dependía del esfuerzo físico extremo y de la lucha constante contra la aridez del suelo. Su identidad estaba íntimamente ligada a lo que sus manos podían producir, desarrollando un carácter pragmático, duro y a veces resentido por la dificultad de obtener resultados de un terreno maldito. La agricultura le exigía una planificación rigurosa y una vigilancia constante, lo que poco a poco fue endureciendo su percepción del mundo y de su propia posición ante Dios. Mientras Abel miraba hacia el cielo buscando guía, Caín miraba hacia abajo, hacia el polvo, sintiendo que su valor dependía únicamente de la cantidad de cosecha que lograra arrancar a la tierra. Esta diferencia fundamental en su enfoque de la vida comenzaría a sembrar las semillas de una tensión que pronto superaría cualquier lazo de sangre fraternal. Llegó el momento en que la madurez de ambos hermanos exigió una manifestación externa de su devoción interna, un ritual que marcaría el destino de la humanidad. Abel, guiado por una comprensión profunda de la santidad, seleccionó cuidadosamente lo mejor de su rebaño, los primogénitos, reconociendo que la vida exigía un sustituto ante la justicia divina. Caín, por su parte, trajo una ofrenda de los frutos de la tierra, un producto de su propio esfuerzo y sudor, pero carente del reconocimiento de la necesidad de redención por sangre. El aire se volvió pesado en aquel altar primitivo, no por el humo, sino por la disposición de los corazones que se presentaban ante el Creador en una vulnerabilidad absoluta. Era el primer examen espiritual de la historia, donde la intención del alma pesaba mucho más que el valor material de lo que se depositaba sobre las piedras del sacrificio. Entonces ocurrió el fenómeno que cambiaría la dinámica familiar para siempre. Un fuego sobrenatural descendió para consumir la ofrenda de Abel, señalando la aprobación divina de su fe. El resplandor iluminó el rostro del pastor, pero proyectó sombras alargadas y oscuras sobre el semblante de Caín, cuyo sacrificio permaneció frío y sin respuesta. En ese instante, el silencio de Dios hacia la ofrenda del agricultor no era un acto de rechazo arbitrario, sino un espejo que reflejaba la falta de sinceridad y la autosuficiencia en su interior. La envidia, un veneno antes desconocido, comenzó a circular por las venas de Caín, transformando su decepción en un resentimiento ardiente contra el hermano que ahora gozaba del favor del cielo. La brecha entre los dos hijos se ensanchó, y la atmósfera del hogar se cargó con una tensión que presagiaba una tormenta emocional de proporciones catastróficas. Dios, en su papel de observador omnisciente y padre compasivo, no permitió que la amargura de Caín creciera sin antes ofrecerle una oportunidad de advertencia y retorno. En una conversación espiritual determinante, el Creador confrontó la ira del hijo mayor, advirtiéndole que el pecado acechaba a su puerta como una fiera lista para devorarlo.
La voz divina no era de condenación, sino de una guía profunda que instaba al hombre a dominar sus impulsos y a rectificar el camino antes de que la oscuridad lo consumiera por completo. Caín se encontraba en una encrucijada moral donde su voluntad era el único terreno de batalla, teniendo el poder de elegir entre la humildad de la corrección o el abismo de la rebelión. Sin embargo, el silencio con el que Caín respondió a la advertencia del Todopoderoso fue el primer indicio de que su corazón ya se había cerrado a la razón y a la paz. La tragedia se consumó en la quietud de un campo, lejos de la mirada protectora de Adán y los ojos vigilantes de sus hermanas, en un acto premeditado de traición fraternal. Caín invitó a Abel a caminar hacia los cultivos, utilizando la confianza natural de un hermano para guiarlo hacia una trampa de la que no habría retorno alguno. Allí, entre los surcos que él mismo había labrado, la ira acumulada estalló en un golpe fatal que silenció para siempre la voz del pastor, dejando que la primera sangre humana mojara el polvo de la tierra. No hubo gritos heroicos ni música dramática, solo el sonido seco de la vida escapando de un cuerpo y el peso asfixiante de una soledad que Caín nunca antes había experimentado. En ese momento, el primer homicidio fracturó la creación, introduciendo la muerte violenta como una realidad permanente y dolorosa para la descendencia de la mujer. El enfrentamiento posterior con la justicia divina fue un momento de una frialdad estremecedora, donde la negación de Caín reveló la profundidad de su degradación espiritual tras el crimen. Ante la pregunta, ¿dónde está Abel, tu hermano?, la respuesta desafiante de Caín, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano?, marcó el punto de no retorno en su relación con su familia y con Dios. La voz del Creador resonó con una autoridad solemne, declarando que la sangre de Abel clamaba desde la tierra, exigiendo una justicia que el hombre no podía ignorar ni ocultar bajo el suelo. La tierra misma, que ya era difícil de cultivar, ahora se negaría a entregarle su fuerza al asesino, condenándolo a un exilio donde su labor productiva sería estéril. La ruptura no era solo social, sino ontológica. El agricultor ya no tendría un hogar ni una tierra que lo reconociera como suyo, convirtiéndose en un paria. Este contenido fortalece tu fe. Te invitamos a acompañarnos y suscribirte a este canal, para que sigamos creciendo juntos en la palabra. La sentencia de Dios sobre Caín incluyó una marca de protección y al mismo tiempo un recordatorio perpetuo de su pecado, convirtiéndolo en un fugitivo errante por el resto de sus días. El temor de Caín a ser asesinado por otros miembros de la familia extendida reveló que la población ya había crecido lo suficiente como para generar un sistema de justicia por mano propia. Con el corazón endurecido y la carga de su culpa a cuestas, Caín se alejó de la presencia de sus padres, llevando consigo a una de sus hermanas que, por necesidad y lealtad, compartió su exilio. Este fue el primer gran cisma de la humanidad, una división física y espiritual que separó a la descendencia de Adán en dos caminos opuestos. Uno que buscaba la presencia de Dios y otro que huía de ella. El destino de Caín se dirigió hacia la tierra de Nod, al oriente del Edén, donde la incertidumbre y el remordimiento serían sus únicos compañeros constantes. El viaje hacia el oriente fue una travesía marcada por el peso del remordimiento y la aridez de un suelo que parecía rechazar los pasos del primer homicida en la historia. Caín caminaba no solo alejándose de sus padres, sino de la última conexión tangible con la presencia divina que una vez conoció durante su infancia bajo el sol del hogar. Cada legua recorrida en la tierra de Nod era un recordatorio constante de su
condición de fugitivo, donde el viento sibilante sobre las llanuras desiertas parecía repetir el clamor de la sangre de su hermano. Sin embargo, no iba solo en esta odisea hacia lo desconocido. Su hermana, convertida ahora en su única aliada y esposa, caminaba a su lado compartiendo la carga del exilio. Juntos, representaban la primera gran ramificación de la especie humana, establecida bajo la sombra de una maldición, pero impulsada por un instinto feroz de supervivencia y continuidad biológica. La presencia de esta mujer, cuya identidad individual fue omitida por los cronistas antiguos, es fundamental para comprender cómo la civilización logró sostenerse en un entorno tan hostil y desolador. Ella no era simplemente una acompañante pasiva en el destierro, sino la columna vertebral de un nuevo núcleo familiar que debía reconstruirse desde las cenizas de la tragedia y la vergüenza. En su interior convivían el dolor por el hermano perdido y la lealtad hacia el esposo proscrito, una dualidad emocional que definió la complejidad de las primeras relaciones humanas fuera del Edén. Su decisión de permanecer junto a Caín no nació de la ignorancia de su crimen, sino de una necesidad demográfica y una resiliencia que buscaba dar orden al caos ambiental. Fue ella quien transformó las precarias fogatas de la noche en hogares incipientes, asegurando que la vida continuara a pesar de la fractura espiritual que los separaba. Con el paso del tiempo, el nacimiento de su primer hijo, Enoc, marcó un punto de quiebre en la psicología del fugitivo, quien sintió la urgencia de crear algo permanente. Caín, aquel que había sido condenado a errar sin rumbo por la tierra, decidió desafiar su propia naturaleza transitoria al clavar los cimientos de la primera estructura urbana registrada. La construcción de esta ciudad no fue solo un acto de ingeniería rudimentaria, sino un intento desesperado por encontrar seguridad y un sentido de pertenencia en un suelo que no le ofrecía frutos. Al nombrar el asentamiento como su hijo, Caín buscaba proyectar una identidad y un legado que borrara, o al menos ocultara, el estigma de su pasado violento y errante. La fundación de Enoc simbolizó la transición del hombre como recolector y agricultor hacia un ser social que busca refugio detrás de los muros de su propia creación. La arquitectura de esta primera ciudad reflejaba fielmente el estado interno de su fundador, un lugar de protección rígida contra un mundo que Caín percibía como una amenaza. Los muros de Enoc no solo se levantaron para defenderse de las fieras o de la intemperie, sino para crear un límite psicológico entre su comunidad y el resto de la creación. Dentro de esos límites, el ingenio humano comenzó a florecer de formas antes impensadas, sustituyendo la dependencia de la providencia divina por la autogestión y la organización colectiva. Fue un experimento social donde la técnica y el esfuerzo humano se convirtieron en el nuevo centro de gravedad para un pueblo que se sentía distanciado del cielo. La ciudad se convirtió en un microcosmos de ambición y orden, donde la estructura urbana ofrecía una falsa sensación de control sobre un destino marcado por la ausencia de paz. En los pasillos y plazas de Enoc, la vida cotidiana transcurría con una intensidad que buscaba llenar el vacío dejado por la comunión perdida con el Creador, enfocándose en el poder. La esposa de Caín desempeñó un papel activo y determinante en la organización de este asentamiento, participando en la toma de decisiones que darían forma a la cultura de su descendencia. A pesar del silencio histórico sobre sus palabras, su influencia se sentía en la transmisión de habilidades prácticas y en la gestión de una sociedad que crecía rápidamente. Ella era la encargada de mantener la cohesión en una comunidad nacida de la rebelión, equilibrando la dureza del entorno con la necesidad de establecer normas claras de convivencia.
Su figura representa a todas aquellas mujeres que, en 1900, los albores de la historia, construyeron civilizaciones enteras sin que sus nombres fueran grabados en la piedra del reconocimiento. Esta nueva civilización en Nod se alejaba cada vez más de las tradiciones de Adán, desarrollando una identidad propia basada en la autonomía absoluta y la desconfianza hacia lo sagrado. Mientras en la casa original todavía se recordaban con nostalgia los relatos de la perfección del Edén, en la ciudad de Enoc se priorizaba el desarrollo de herramientas y la defensa. La fractura espiritual que comenzó con un sacrificio rechazado se había convertido ahora en una barrera geográfica y cultural insuperable entre las dos ramas principales de la humanidad. Caín, el constructor, había logrado levantar un imperio de piedra y barro, pero en su interior seguía siendo el fugitivo que temía el encuentro con la justicia divina. La ciudad era al mismo tiempo un monumento al progreso humano y un mausoleo a la inocencia que se había perdido para siempre en los campos de sangre. Mientras la ciudad de Enoc crecía bajo la sombra de la autosuficiencia, en el hogar original de Adán y Eva, el silencio se había vuelto una presencia casi física, cargada de los ecos de una tragedia que parecía no tener fin. Durante décadas, el vacío dejado por Abel y la ausencia de Caín pesaron sobre los hombros de los primeros padres como una tumba abierta que ninguna labor diaria lograba cerrar del todo. La esperanza de la descendencia prometida parecía haberse marchitado entre el luto por el hijo muerto y la vergüenza por el hijo exiliado, dejando a la pareja en una madurez marcada por la melancolía. Sin embargo, en el designio divino, el final de un ciclo de dolor suele ser el suelo fértil para un nuevo comienzo que desafía la lógica de la desesperación humana. Fue en ese invierno del alma cuando la vida volvió a manifestarse, no como un consuelo superficial, sino como una restauración profunda del propósito que Dios había trazado para la humanidad desde el principio. El nacimiento de Sete no fue un evento ordinario en la genealogía de la especie. Fue recibido por Eva como una intervención directa y personal del Creador en su historia de pérdida. Al sostener al recién nacido, Eva no vio solo a un hijo más, sino a un sustituto enviado por Dios para ocupar el lugar que el asesinato de Abel había dejado dolorosamente desierto en el corazón familiar. El nombre mismo, Sete, que significa concedido o puesto en lugar de, era una declaración de fe que reconocía que la soberanía divina podía reconstruir lo que la violencia humana había destruido. En sus ojos, este niño representaba la posibilidad de empezar de nuevo, de criar a una generación que no estuviera marcada por el resentimiento de Caín ni por la vulnerabilidad extrema de Abel. Fue un momento de sanidad espiritual donde la primera madre entendió que la misericordia de Dios es siempre más extensa que el alcance de cualquier pecado o tragedia terrenal. A diferencia de la atmósfera de tensión que rodeó la crianza de los primeros hermanos, Sete creció en un entorno de reflexión y enseñanza pausada, bajo la tutela de sus padres y sus hermanas mayores. Estas mujeres, que habían sido testigos silenciosos del desgarro de su hogar, volcaron en el pequeño Sete toda la sabiduría acumulada a través de los años de exilio y dolor. Ellas se encargaron de transmitirle no solo las habilidades prácticas para la supervivencia, sino los valores de la compasión y la resolución pacífica de los conflictos que tanto habían faltado en la historia de Caín. El niño fue educado en el respeto por la vida y en la importancia de la palabra sobre el golpe, moldeando un carácter que buscaba la armonía en lugar del dominio. Esta educación femenina, basada en la preservación y el cuidado, fue el contrapeso necesario
para evitar que los errores del pasado se repitieran en esta nueva rama del linaje humano. Con el crecimiento de Sete y el nacimiento de su propio hijo, Enós, se produjo un fenómeno espiritual que marcó un hito en la relación entre el hombre y lo sagrado. Se comenzó a invocar formalmente el nombre de Jehová. Hasta ese momento, la relación con Dios había sido de obediencia, temor o confrontación directa, pero ahora surgía una dimensión de búsqueda consciente y liturgia colectiva. La descendencia de Sete reconoció que la autosuficiencia de la civilización de Caín era un camino sin salida y que la verdadera seguridad residía en la dependencia del Creador. Fue el nacimiento de la adoración comunitaria, donde el hombre, consciente de su fragilidad, elevaba su voz al cielo no para pedir permiso, sino para reconocer la soberanía de aquel que sostiene la vida. Este reinicio espiritual estableció una distinción clara entre quienes confiaban en los muros de sus ciudades y quienes confiaban en el nombre del Dios invisible. Adán, ahora con la sabiduría que otorgan los siglos y las cicatrices, asumió un papel fundamental como el patriarca que guardaba la memoria de lo que el mundo fue antes de la caída. A menudo se sentaba con Sete y sus nietos para narrarles la belleza inalcanzable del jardín, no con amargura, sino como una advertencia sobre la importancia de la obediencia y la comunión con el Padre. Sus relatos no eran cuentos de hadas, sino crónicas reales de un tiempo donde no existía la fatiga ni la muerte, sirviendo de brújula moral para una generación que vivía en un mundo ya degradado. A través de estas historias, Sete aprendió que el pecado no era solo un acto, sino una fractura en la realidad que requería una vigilancia constante del corazón para ser contenida. El legado de Adán se convirtió en la base ética sobre la cual se construiría una línea de hombres y mujeres que buscarían, por encima de todo, caminar con Dios. Mientras la línea de Sete se enfocaba en la restauración del espíritu, la expansión de la humanidad hacia territorios remotos comenzó a generar una diversificación cultural y técnica sin precedentes. La longevidad de 1980. Los patriarcas permitía que el conocimiento no se perdiera, sino que se acumulara y perfeccionara a lo largo de los siglos, dando lugar a una explosión de habilidades especializadas. Sin embargo, este progreso material no siempre corría de la mano con el progreso moral. En las colonias más alejadas, la influencia de las enseñanzas de Adán y Eva se diluía frente a la fascinación por lo nuevo. La humanidad estaba aprendiendo a dominar los elementos, a extraer los secretos de la tierra y a transformar la materia. Pero en ese proceso de conquista externa, muchos olvidaban la conquista interna de sus propios impulsos. Se estaba gestando una era de gigantes en conocimiento y técnica, pero con corazones que se enfriaban ante la voz de la conciencia. La creatividad humana, un vestigio de la imagen divina, comenzó a manifestarse de formas que trascendían la mera supervivencia física en este mundo caído. Jubal, un descendiente de la línea de Caín, descubrió que el viento al pasar por las cañas y la vibración de las cuerdas tensas podían producir sonidos que acariciaban el alma. No fue solo un invento técnico, sino la búsqueda de una armonía perdida que el lenguaje hablado ya no podía expresar en su totalidad tras el exilio. La música nació en un mundo de trabajo duro, como un bálsamo para la fatiga, una forma de traer un rastro de la belleza celestial a la aridez de la tierra. Jubal se convirtió en el padre de los que tocan el arpa y la flauta, enseñando a la humanidad que, incluso en el dolor, el espíritu puede elevarse a través de la belleza sonora. Mientras la música de Jubal resonaba en las tiendas, otro descendiente, Tubal-Caín, dirigía su mirada hacia las entrañas de la tierra en busca de fuerza y permanencia.
Fue el primer gran maestro artesano que comprendió el secreto del fuego y los metales, aprendiendo a forjar el bronce y el hierro con una habilidad que asombraba a sus contemporáneos. Sus manos, endurecidas por el calor de la fragua, transformaron minerales inertes en herramientas cortantes y resistentes, alterando para siempre la relación del hombre con la materia. Este avance tecnológico prometía aliviar la carga del trabajo agrícola y facilitar la construcción, pero también introdujo una nueva dimensión de poder físico y control. El martilleo constante en su taller era el latido de una civilización que aprendía a moldear el mundo a su propia imagen, alejándose de la dependencia de lo natural. En medio de este relato de forjadores y constructores, surge un nombre que brilla por su rareza en los registros antiguos: Naama, la hermana de Tubal-Caín. Su mención no es un accidente, sino el reconocimiento de una presencia femenina que logró trascender el silencio sistemático de las genealogías de su tiempo. Naama representa la voz de las mujeres que presenciaron la transformación del mundo desde el hogar y el taller, aportando una sensibilidad necesaria a la era del hierro. Mientras su hermano forjaba herramientas de dominio, ella probablemente cultivaba las artes de la preservación, la estética o la mediación comunitaria dentro de la pujante cultura urbana. Su existencia es un recordatorio de que, detrás de cada gran avance tecnológico, hubo mujeres que sostuvieron el tejido social y emocional de las primeras grandes comunidades humanas. La invención del metal trajo consigo una ambigüedad moral que pondría a prueba la integridad de las generaciones venideras de forma implacable y definitiva. El mismo hierro que podía convertirse en un arado para alimentar a una familia, podía ser moldeado como una espada para herir al prójimo en un arrebato de ira. Tubal-Caín y sus discípulos enfrentaron la responsabilidad espiritual de sus creaciones, viendo cómo el ingenio humano superaba rápidamente a la sabiduría ética necesaria para controlarlo. La herramienta se convirtió en un símbolo de autonomía. El hombre ya no solo pedía a la tierra, sino que la forzaba y la dominaba mediante la técnica avanzada. Esta capacidad de transformación externa generó un sentimiento de orgullo que comenzó a nublar la percepción de la necesidad de Dios, centrando la gloria en la obra de las manos propias. Con el paso de los siglos, la gran longevidad de los primeros habitantes permitió que la población se expandiera hacia territorios remotos, donde la influencia de Adán comenzó a desvanecerse. Las historias sobre el jardín y la voz de Dios en el fresco de la tarde se convirtieron para muchos en leyendas distantes, perdiendo su peso ante las urgencias del presente. La autoridad moral de las matriarcas originales, que habían caminado cerca de la fuente de la vida, fue sustituida por nuevos patrones sociales basados en el éxito y la fuerza. En estas fronteras lejanas, el sentido de lo sagrado se diluyó, dando paso a una cultura donde el individualismo y la ambición empezaron a dictar las normas. La humanidad se estaba volviendo numerosa y poderosa, pero su brújula espiritual empezaba a oscilar peligrosamente hacia el vacío y la desconexión total. El alejamiento de los valores de Sete y la adopción del pragmatismo de Caín crearon un caldo de cultivo para una corrupción moral que se extendía como una plaga. Las decisiones internas de los líderes de estas nuevas comunidades ya no buscaban la aprobación divina, sino la expansión del territorio y el aumento de las riquezas. La violencia, que una vez fue un choque traumático entre dos hermanos, empezó a verse como una herramienta legítima para alcanzar el poder y resolver disputas. El corazón humano, sin la guía constante de la invocación a Jehová, comenzó a inventar formas complejas de injusticia y opresión sobre los más débiles de la sociedad.
Se estaba cerrando un ciclo de esperanza para abrir uno de oscuridad, donde el hombre se convertía en su propio Dios y al mismo tiempo en su propio carcelero. La historia de la humanidad alcanzó un punto crítico cuando las fronteras espirituales, cuidadosamente preservadas por las enseñanzas de Sete, comenzaron a desmoronarse bajo el peso de la curiosidad y el deseo. Los llamados hijos de Dios, aquellos que aún guardaban el eco de la adoración y la dependencia del Creador, dirigieron sus ojos hacia los valles y ciudades habitados por la descendencia de Caín. No fue una invasión física, sino una infiltración sutil de los sentidos que comenzó a valorar lo visible por encima de lo eterno. Al observar a las hijas de los hombres, percibieron en ellas una belleza y una sofisticación que parecía eclipsar la sencillez de su propia vida de devoción. Esta atracción no era puramente estética, representaba el anhelo del espíritu humano por probar los frutos de una cultura que había perfeccionado el arte, la técnica y la autonomía total de la voluntad divina. Estas mujeres de la línea de Caín portaban consigo el refinamiento de siglos de innovación urbana, desde los adornos de metal forjado por Tubal-Caín hasta las melodías envolventes creadas por Jubal. Su presencia evocaba un mundo donde el hombre era el centro de todas las cosas, un contraste magnético para quienes habían vivido bajo la austera disciplina de la fe. Los hijos de Dios se dejaron seducir por la promesa de una vida sin las restricciones de la obediencia, viendo en estas uniones una oportunidad para fusionar la fuerza espiritual con el progreso material. Al tomarlas como esposas por pura elección basada en la apariencia, rompieron el último cordobón sanitario que mantenía viva la esperanza de una humanidad redimida y apartada del mal. Este mestizaje espiritual marcó el inicio de una era donde la identidad del pueblo de Dios se diluyó irreparablemente en las aguas del pragmatismo y la vanidad. El resultado de estas uniones no fue una síntesis de virtudes, sino el nacimiento de una generación que encarnó la máxima expresión del orgullo humano. Los Nefilim, o gigantes de la antigüedad, no eran simplemente seres de gran estatura física, sino hombres de una estatura moral deformada por la ambición de poder y la fama personal. Se convirtieron en los varones de renombre, héroes de su propio relato que buscaban la gloria eterna a través de la conquista y el dominio sobre sus semejantes. En sus manos, las herramientas de bronce y hierro se transformaron definitivamente en armas de guerra, y el canto de las flautas fue sustituido por el estruendo de los ejércitos en marcha. La tierra, que una vez fue el escenario de la comunión con el Padre, se convirtió en un tablero de ajedrez, donde la fuerza bruta era la única ley respetada. A medida que esta nueva aristocracia de la violencia se consolidaba, el tejido social de la humanidad se rasgaba bajo el peso de una injusticia que ya no conocía límites ni remordimientos. La influencia de las matriarcas originales, que aún recordaban la voz de Eva hablando sobre la misericordia, fue sofocada por una cultura que glorificaba la agresividad y el atropello del débil. Los altares donde se invocaba el nombre de Jehová fueron abandonados o profanados, sustituidos por monumentos a la capacidad humana de destrucción y control. Cada pensamiento del corazón del hombre se enfocaba ahora en cómo obtener más, cómo ser más alto y cómo silenciar cualquier rastro de la conciencia que recordara el diseño original del Edén. La tierra comenzó a gemir bajo la carga de una corrupción que se filtraba hasta las raíces mismas de la existencia, contaminando no solo las acciones, sino las intenciones más profundas. Dios, desde su posición de observador omnisciente, contempló cómo la libertad que había otorgado al hombre se utilizaba para construir una prisión de maldad y sufrimiento generalizado.
No era una mirada de ira fría, sino de un dolor profundo y reverente al ver que su creación más amada se había entregado voluntariamente a la autodestrucción. El relato bíblico describe este momento con una honestidad espiritual impactante. Al Creador le dolió en el corazón haber hecho al hombre sobre la tierra. Esta aflicción divina no nacía de un error en el diseño, sino de la tristeza de un padre que ve a sus hijos rechazar sistemáticamente la vida para abrazar la oscuridad. La brecha entre el cielo y la tierra se había ensanchado tanto que solo una intervención radical podría salvar lo que quedaba de la esencia humana antes de que se perdiera para siempre. La decisión de un juicio inminente no fue un acto de venganza arbitraria, sino una medida de preservación para que la maldad no se volviera eterna y absoluta en su dominio. En medio de un mundo que celebraba la violencia y el olvido de lo sagrado, la luz de la esperanza comenzó a concentrarse en una sola familia que aún guardaba un rastro de integridad. Mientras la civilización de los gigantes se jactaba de su poder invencible, el silencio de Dios preparaba el escenario para una purificación que reiniciaría el reloj de la historia. La era de los primeros patriarcas estaba llegando a su fin, dejando tras de sí una lección dolorosa sobre las consecuencias de intentar vivir fuera de la mirada del Padre. El horizonte se oscurecía, anunciando que el tiempo de la paciencia divina estaba por encontrar su límite frente a la marea de la corrupción humana. El tiempo, inclemente incluso para los primeros portadores de la imagen divina, finalmente reclamó el cuerpo de Adán tras casi un milenio de existencia sobre la faz de la tierra. Aquellos ojos que una vez contemplaron la gloria directa del Creador y la perfección del Edén, se cerraron en medio de un mundo que ya no reconocería. Adán murió viendo cómo la semilla de la rebelión, plantada en un momento de desobediencia, había florecido en un bosque espeso de violencia y olvido espiritual. Su partida no fue solo el fin de una vida individual, sino el cierre del capítulo más cercano que la humanidad tuvo con su origen sagrado y puro. Dejaba tras de sí un linaje inmenso, extendido por valles y montañas, pero profundamente huérfano de la guía que solo alguien que conoció el jardín podía ofrecer. El primer hombre regresó al polvo, dejando el destino de su descendencia en manos de una voluntad humana que cada vez se alejaba más de la fuente de la vida. Eva, quien había cargado con el peso de ser la madre de todos los vivientes, también descendió al descanso final tras una vida marcada por la pérdida y la redención. Sus últimas décadas fueron un testimonio de resiliencia, observando con dolor cómo el mundo que ayudó a poblar se volvía un lugar extraño y hostil para la fe que ella tanto intentó preservar. A pesar de los dolores del parto y la angustia por sus hijos, su figura permaneció como el último puente emocional entre la promesa divina y la dura realidad del exilio. Su muerte dejó un vacío que ninguna de las nuevas civilizaciones tecnológicas pudo llenar, pues se perdió con ella el recuerdo vivo de la caricia de Dios en la brisa de la tarde. Las hijas de Eva, herederas de su fuerza, continuaron su labor de sostener el tejido familiar en las sombras, pero la brújula moral de la humanidad ya estaba perdiendo su norte. La primera madre cerró su ciclo, dejando un legado de esperanza que ahora debía luchar por sobrevivir en un océano de corrupción creciente. En las plazas de las grandes ciudades construidas bajo el orgullo de Caín, la conversación sobre lo eterno fue sustituida por el lenguaje de la conquista y el intercambio de bienes materiales. La sofisticación de la vida urbana trajo consigo una indiferencia gélida hacia las necesidades del alma, priorizando la comodidad y la seguridad física sobre la integridad espiritual. Los hombres ya no buscaban la aprobación del cielo, sino la admiración de sus pares,
a través de hazañas de fuerza o invenciones que desafiaran las leyes de la naturaleza. La violencia se convirtió en una forma de entretenimiento y de justicia rápida, donde el más fuerte dictaba el destino del más débil sin temor a represalias divinas. Esta desconexión social generó una sensación de autonomía absoluta que, lejos de liberar al hombre, lo encadenó a sus propios deseos insaciables de poder y reconocimiento. El mundo estaba lleno de gente, pero cada vez más vacío de la presencia de aquel que le dio su primer aliento de vida. La decisión de los hijos de Dios de unirse a las hijas de los hombres no fue vista por sus contemporáneos como una tragedia, sino como un avance social hacia la integración y el progreso. Sin embargo, en el plano espiritual, esta mezcla representó la capitulación final de la línea que debía preservar la santidad frente a la seducción de lo puramente material. Al abandonar su posición de apartados para el Creador, estos hombres entregaron la herencia de Sete a cambio de la belleza pasajera y el prestigio que ofrecía la cultura de Nod. El compromiso moral se diluyó en las aguas del conformismo, y pronto ya no hubo diferencia entre quienes invocaban el nombre de Jehová y quienes lo ignoraban. Esta pérdida de distinción fue el golpe de gracia para una humanidad que, al intentar ganar el mundo entero con su ingenio, terminó perdiendo su propia identidad espiritual. El altar familiar fue reemplazado por el trono del ego, consolidando un sistema donde la voluntad del hombre era la única ley soberana. Desde la eternidad, el Creador observaba no con la distancia de un juez indiferente, sino con la agonía de un artista que ve su obra maestra desmoronarse bajo su propio peso. Cada acto de opresión, cada grito de justicia ignorado y cada pensamiento inclinado hacia el mal pesaba en la balanza de la paciencia divina que se agotaba lentamente. La tierra ya no era el jardín de la comunión, sino un campo de batalla donde la sangre de los inocentes clamaba, tal como lo hizo la de Abel siglos atrás. Dios veía que la libertad, el regalo más preciado dado al ser humano, se había convertido en el arma principal de su propia degradación y miseria. El límite entre la tolerancia y la necesidad de restauración se estaba alcanzando, no por un deseo de castigo, sino por la urgencia de detener un cáncer moral que amenazaba con borrar toda chispa de bondad. El silencio del cielo en esos días era el preludio de una tormenta que limpiaría la faz de la creación para permitir un nuevo amanecer. Finalmente, el relato de los orígenes nos sitúa frente a una verdad incómoda. La grandeza de una civilización no se mide por sus muros o sus artes, sino por la disposición de su corazón hacia la verdad. En medio de los gigantes de renombre y las ciudades de hierro, la humanidad había olvidado que su verdadera fuerza no residía en el dominio de los metales, sino en la sujeción a la voluntad del Altísimo. La historia de Adán, Caín, Sete y sus descendientes es el espejo de una lucha interna que cada individuo debe librar entre la ambición del ego y la humildad de la fe. A medida que la oscuridad se espesaba sobre la tierra, el propósito divino comenzó a buscar un solo corazón que no se hubiera dejado contaminar por la marea de la violencia imperante. Este fue el momento más tenso de la historia antigua, donde el futuro de la especie humana dependía de un hilo delgado sostenido por la gracia y la perseverancia de unos pocos. La resolución estaba cerca, marcando el fin de un mundo y la promesa de una esperanza que, aunque pequeña, sería suficiente para recomenzar. En los días finales de aquella era antediluviana, el estruendo de la civilización se había vuelto ensordecedor, ocultando el vacío espiritual que se extendía por cada rincón habitado. Las ciudades de los descendientes de Caín eran monumentos a la gloria humana,
donde la tecnología del hierro y la belleza de la música se utilizaban para adormecer la conciencia y exaltar el poder personal. Ya no se hablaba de la transgresión en el jardín como una herida que sanar, sino como el primer paso hacia una independencia que ahora se celebraba con orgullo y arrogancia. El hombre se sentía dueño de su destino, ignorando que cada avance técnico sin una base ética lo alejaba más de la paz que sus ancestros una vez conocieron bajo la sombra de la presencia divina. La tierra estaba saturada de una actividad frenética que buscaba llenar con ruido y posesiones el silencio absoluto de un cielo que parecía haber dejado de responder a las súplicas humanas. La violencia ya no era un evento aislado o un arrebato de ira, sino que se había institucionalizado como el lenguaje primordial de las relaciones sociales y políticas entre las tribus. Los varones de renombre, aquellos nacidos de las uniones entre la línea de la fe y la línea de la autonomía, competían por un legado de temor y dominio sobre la creación. La sangre, que en tiempos de Abel fue un clamor solitario, ahora fluía de forma constante, regando un suelo que se volvía cada vez más estéril para cualquier rastro de compasión o justicia. Los hogares, que debían ser santuarios de vida, se convirtieron en centros de estrategia y defensa, donde la desconfianza hacia el prójimo era la primera lección que se enseñaba a los niños. La humanidad había olvidado su diseño original, de fraternidad, sustituyéndolo por un sistema de castas basado en la fuerza física y la capacidad de imponer la voluntad propia sobre el resto de los seres vivientes. En medio de este panorama de degradación, el papel de las mujeres se volvió aún más complejo, oscilando entre el poder de la influencia estética y la vulnerabilidad de vivir en una cultura que glorificaba la agresión. Las hijas de los hombres, poseedoras de una sabiduría técnica y un refinamiento cultural inigualable, se encontraban a menudo atrapadas en las redes de un sistema que valoraba su forma, pero ignoraba su espíritu. El legado de Naama y sus contemporáneas luchaba por sobrevivir en un entorno donde la ternura era vista como debilidad y la mediación como una pérdida de tiempo. Sin embargo, en la intimidad de los pocos hogares que aún recordaban las enseñanzas de Sete, las mujeres continuaban preservando los relatos de la misericordia divina como un tesoro oculto. Eran ellas quienes, en voz baja, seguían transmitiendo la esperanza de que Dios no había abandonado definitivamente su creación, a pesar de que el mundo exterior pareciera entregado por completo a la oscuridad. El misterio de la paciencia de Dios durante estos siglos de corrupción es uno de los puntos más profundos y conmovedores de esta narrativa espiritual. Mientras la maldad humana alcanzaba cimas de crueldad antes inimaginables, el Creador contenía el juicio, permitiendo que el tiempo revelara la consecuencia total de la autonomía sin límites. No era una indiferencia distante, sino un respeto solemne por la libertad del hombre, llevada hasta sus últimas y más amargas consecuencias biológicas y sociales. Dios esperaba, buscando en el corazón de la humanidad un rastro de arrepentimiento o una mínima grieta por donde su gracia pudiera volver a filtrarse en el mundo. Pero lo que encontraba era una voluntad endurecida como el hierro de Tubal-Caín, un sistema de pensamiento donde el mal ya no se reconocía como tal, sino que se llamaba progreso y derecho. La tristeza divina se profundizaba al ver que la criatura que debía reflejar su gloria se había convertido en el principal agente de caos y destrucción en la tierra. La fractura entre los pocos que aún invocaban el nombre de Jehová y la masa que lo ignoraba se volvió absoluta, creando una soledad espiritual devastadora para los fieles. Estos hombres y mujeres, descendientes de Sete que se negaron a participar en la mezcla de las líneas, vivían como extranjeros en su propio tiempo,
rodeados de una cultura que los despreciaba por su arcaica dependencia de lo invisible. Su decisión interna de no ceder ante la seducción de las ciudades de Nod les costaba el aislamiento social y a menudo la persecución por parte de los poderosos de la época. Sin embargo, en esa soledad desarrollaron una profundidad de comunión con el Padre que los demás ni siquiera podían sospechar desde sus palacios de piedra. La fe se convirtió en su único refugio real, una llama pequeña pero inextinguible que ardía en medio de una tormenta de vanidad que amenazaba con devorar todo lo que fuera noble y verdadero. El aire se sentía cargado con la inminencia de un cambio radical. Una sensación de final de ciclo que incluso los más alejados de Dios podían percibir en el fondo de sus almas inquietas. Las estructuras de la civilización, aunque parezcan sólidas y eternas, estaban cimentadas sobre la injusticia, lo que las hacía intrínsecamente inestables ante el peso de la verdad divina. La humanidad había llegado a un límite donde la vida ya no era sostenible bajo los parámetros del odio y la explotación constante de la tierra y del prójimo. El relato de los orígenes, que comenzó con la esperanza del Edén, se encontraba ahora frente al abismo de su propia destrucción, esperando una resolución que solo podía venir de fuera del sistema humano. La tensión entre la misericordia que desea salvar y la justicia que debe limpiar llegó a su punto máximo, preparando el camino para el evento que redefiniría para siempre la relación entre el Creador y su creación. En este escenario de degradación absoluta, donde la luz de la verdad parecía ser solo un recuerdo borroso, surgió una figura que desafió la inercia del mal con una integridad inquebrantable. Noé, un descendiente de la línea de Sete, se convirtió en el último bastión de una humanidad que aún conservaba la capacidad de escuchar la voz de su Creador. Su vida no fue una de aislamiento místico, sino una de presencia activa y justa en medio de una generación que había entronizado la violencia como su única deidad. Mientras los gigantes de renombre levantaban monumentos a su propia gloria, Noé edificaba un altar de obediencia en el secreto de su corazón, cultivando una fe que no dependía de lo que sus ojos veían, sino de lo que su alma sabía que era real. Él representaba la supervivencia de la intención original de Dios. Un hombre que, a pesar de sus propias limitaciones y temores, eligió caminar en sentido contrario a la marea de la corrupción total. El punto de quiebre espiritual definitivo ocurrió cuando la paciencia divina se transformó en una decisión de intervención directa para salvar la esencia de la vida. En una conversación que marcó el destino de la especie, Dios reveló a Noé el final de toda carne y le confió el diseño de un medio de salvación que parecía absurdo para la mente lógica de su tiempo. Este no fue solo un dictado de instrucciones técnicas, sino una verdad revelada que exigía una entrega absoluta y una ruptura total con el sistema social imperante. Fue el momento en que la justicia y la misericordia se encontraron en una sola orden: construir esperanza donde nadie más veía la necesidad de ella. Noé se enfrentó a la decisión más crucial de su existencia, sabiendo que su sí lo convertiría en el objeto de la burla de un mundo que se sentía invencible en su autosuficiencia tecnológica y militar. La construcción del arca se convirtió en el sermón más largo y silencioso de la historia, una manifestación física de la fe en un mundo que solo creía en lo que podía tocar y dominar. Durante décadas, el sonido de los martillos y el olor de la resina fueron recordatorios constantes de que el tiempo de la gracia se estaba agotando para una civilización que prefería el caos a la sujeción. Noé y su familia trabajaron bajo el sol inclemente, lidiando con dudas internas, agotamiento físico y el aislamiento emocional de ser los únicos portadores de una advertencia divina
Cada tabla colocada era una decisión interna de persistir en la obediencia, incluso cuando el cielo permanecía azul y la tierra seguía entregando sus frutos a los injustos. Esta labor no fue un acto de heroísmo arrogante, sino una lucha diaria por mantener la cordura espiritual en una sociedad que llamaba a lo bueno malo y a lo malo bueno. Las consecuencias de esta decisión separaron definitivamente a la casa de Noé del resto de la humanidad, creando una fractura social que prefiguraba el juicio final. El contraste entre la urgencia de la familia del patriarca y la indolencia de las ciudades de los Nefilim se hizo insoportable, revelando la profundidad de la ceguera humana cuando el corazón se endurece. Mientras los hombres seguían comprando, vendiendo, plantando y construyendo para una eternidad que no existía, Noé preparaba el espacio para la preservación de la vida animal y humana. El peso emocional de saber que el mundo que conocían estaba a punto de desaparecer fue una carga que solo la comunión constante con Dios pudo sostener. Fue una era de espera reverente, donde el misterio de la voluntad divina se manifestaba en la provisión diaria y en la fortaleza interior de quienes se habían atrevido a creer contra toda esperanza terrenal. El desenlace de esta era no fue un acto de destrucción gratuita, sino una resolución profunda y necesaria para limpiar la tierra de un cáncer moral que ya no permitía el crecimiento de nada sagrado. Los últimos días de aquel mundo antediluviano estuvieron marcados por una calma extraña, una pausa en el tiempo donde la creación entera parecía contener el aliento antes del gran reinicio. La entrada de los animales al arca fue la última señal visible de que la mano de Dios estaba moviendo los hilos de una realidad que el hombre ya no podía controlar con su hierro ni con su música. Cuando la puerta fue cerrada, no por mano humana sino por la soberanía divina, se selló el destino de una generación que tuvo en todas las oportunidades para volver y eligió el exilio eterno. Fue un momento de silencio absoluto, cargado de la solemnidad que acompaña a la justicia cuando se encuentra con la irrevocabilidad de las decisiones humanas tomadas a través de los siglos. La historia de los primeros hombres termina no con un punto final, sino con el misterio de una promesa que viajaría sobre las aguas de una purificación total. Al reflexionar sobre la caída, la violencia de Caín, la esperanza de Sete y la integridad de Noé, descubrimos que el corazón humano sigue siendo el mismo campo de batalla entre la rebelión y la redención. Las consecuencias de las decisiones tomadas fuera del Edén nos enseñan que la verdadera civilización no se construye con piedras, sino con la fidelidad a la voz que nos llama a ser guardianes de la vida. Dios, en su infinita paciencia, permitió que el hombre experimentara el límite de su propia autonomía para que, al final, entendiera que solo en la dependencia del Creador existe la verdadera libertad. Así, entre el recuerdo de un pasado perdido y la incertidumbre de un nuevo comienzo, la fe emerge como el único puente capaz de sostener a la humanidad a través de las tormentas del tiempo.